Y bien, el Ministerio de la Producción está convocando por tercera vez a la tercera convocatoria a este concurso de Innovate Perú, del Fidecom, un fondo que se creó el año 2006 con 200 millones de soles en la época de Carranza para financiar proyectos de inversión, proyectos de innovación, perdón, de ciencia y tecnología. Y bueno, ya ha hecho 2 convocatorias y ahora se viene una tercera. Hemos invitado al ministro para hablar de este tema porque lo repetimos una vez más, siempre lo decimos, sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, para comenzar, este fondo, Innovate Perú o Fidecom, en fin, la ley se dio en el 2006 y recién comenzó a operar el año pasado, ¿no? Es decir, estamos muy lentos. Si queremos realmente pasar a otro nivel de desarrollo, tenemos que mover estos fondos. Ahí estaba la plata dormida. Sí, fíjese, Jaime. El 2006 se reglamenta, el 2008, la primera convocatoria se lanza en diciembre del año 2009. Cuando yo asumo el ministerio, septiembre del 2010, entre otros temas, pregunto cómo va el tema del Fidecom e Innovate Perú. Me dicen, sí, estamos en la primera convocatoria y tenemos proyectado hacia febrero o marzo estar firmando los primeros convenios y entregar los primeros recursos. Un país que tiene una brecha en innovación. No. Se puede demorar 1 año y 4 meses en evaluar 50 proyectos. Eso no tiene sentido. ¿Y qué pasaba? Hay trabas burocráticas, que revisiones por parte de la comisión del FINCIT y aparte los abogados que tenían que revisar los documentos de las empresas, a ver si el representante legal era el que estaba o no acreditado en registro público. Eso revísenlo cuando ya la empresa califique. Esto lo tenga está, que desembolsarse. Claro, ¿no? pero esto lo está manejando FINCIT, ¿no es cierto? Que es el otro fondo financiado por el BID. Así es, efectivamente. Es un fondo en el cual participa el Ministerio de la Producción. Pero FINCIT funciona bien. Funciona bien. Rápidamente. La Secretaría Técnica la tiene FINCIT. Pero, mira, tomamos decisiones y puedo decirte que en septiembre, ya en octubre, entregamos los primeros recursos. 17 convenios que se han suscrito y se han entregado fondos. A través del Fidecom de Innovate Perú se financia, se cofinancia hasta el 75% de estos proyectos de innovación, tanto en procesos, en productos, en servicios, pero también en esta segunda etapa en transferencia tecnológica, que es otro tema fundamental. Y en una segunda etapa ya concluimos. Son proyectos presentados por empresas, tienen que ser empresas. Hay características. Unas pueden ser empresas asociadas, por ejemplo, con universidades, con centros de investigación, pueden ser asociaciones de empresas, por ejemplo, hay unos productores de mango, Promango, en Piura, que han presentado un proyecto que ya calificó y que ya recibió 460.000 soles. Es decir, hay diversas variables que tienen un objetivo, efectivamente, incentivar a que las empresas ingresen efectivamente a trabajar temas de innovación. Tenemos que mejoren su productividad. Que mejoren su productividad. Tenemos proyectos, por ejemplo, una en Arequipa, sobre enfieltrado en textiles de alpaca. Normalmente esto se trabaja a gran escala, pero cuando tienes producción a pequeña escala no lo podían hacer o sus costos eran muy elevados o tercerizaban y no les brindaban un servicio de calidad. Se presentan estos proyectos que, dicho sea de paso, Jaime, claro, tiene un proceso de desarrollo propiamente del proyecto que tiene 12 meses, 18 meses de ejecución del proyecto hasta tener el producto terminado, ¿no? Pues lo importante es que ya camina. Y camina y brinda las posibilidades no solamente a micro, pequeñas empresas, medianas y también empresas grandes. Y hay que decir que de los 50 convenios que ya se han suscrito, 32 son micro y pequeñas empresas que han estado asociadas con universidades o con centros de innovación y centros de investigación. ¿Y hay algunas líneas, digamos, que se puede detectar, digamos, que los proyectos se concentran en determinado tipo de no sé, de procesos o de productos o servicios? No, en realidad son variados, y lo importante es que también provienen de varias regiones del país. Bueno, ahora se ha convocado es una tercera convocatoria. Una tercera convocatoria. ¿Para cuándo? ¿Cómo es la cosa? Se lanzó la convocatoria en diciembre y la fecha de cierre para presentación de los proyectos es el 15 de febrero. En realidad aprovecho a través de la hora N de poder convocar a las empresas de todo el país para que puedan participar. Esperamos poder recibir unos 1000 proyectos y poder... ¿1000 proyectos? Considerando lo que se han demorado para procesar 50... No, pero vas a ver, no, en la primera convocatoria fueron 200, en la segunda aproximadamente 300.
Y claro, pero cuando uno toma decisiones y está atrás el tema, camina, ¿no? Entonces yo espero el 15 de febrero la fecha de cierre, y de ahí hacia abril deberíamos ya estar entrando los recursos. Estimamos que podrían calificar unas 70 empresas. Al momento ya a través de Innovate Perú se han desembolsado en la primera convocatoria 9 millones, en la segunda ya 14, y esperamos que aquí pueda acrecentarse porque hay recursos y el Perú... Hay 200 millones de soles, hay 200 pues, o sea que se ha gastado reservados. todavía poco en eso. Poco, y en realidad tenemos un horizonte que nos permite efectivamente en tiempo, pero en recursos, poder cubrir estas necesidades de las empresas que realmente presentan proyectos bastante innovadores, ¿no? Interesante, esto hay que despertarlo, pues el país tiene que, digamos, ingresar en una dinámica de innovación, de mejoramiento, pero claro, la cuestión es que esto tiene que tener continuidad. ¿Qué pasa si se acaban? Bueno, todavía están lejos de acabarse los 200 millones, pero si se acaban los 200 millones... Yo creo que tienen que ir renovándose, tienen que ir asignándose más recursos. Porque el FinCit, por ejemplo, claro, ahora se vendría una nueva, ya se le acabaron al FinCit los recursos, entiendo, ¿no? Sí. Están gestionando una nueva aportación del BID. ¿Cuándo saldrá eso? Mientras tanto se queda un poco en el vacío. Pero ahí tenemos en todo caso ocupación propiamente, y pueden seguir impulsando estos temas a través de Innovate Perú. Y es importante señalar que la innovación junto con la asociatividad, ¿no?, son temas fundamentales, ¿no? La asociatividad permite aplicar mucho lo que es economía de escala. Hay empresas que se consorcian, se asocian y participan en procesos, en ejecución de proyectos de envergadura, y en verdad va dando resultados interesantes. Ahora, hay quienes planteaban que se pudiera financiar proyectos de innovación, de investigación relacionados a clústeres, es decir, cadenas productivas o clústeres que puedan tener algún cuello de botella, algún problema, en algún proceso, en algo, y que se pudiera entonces ir concentrando recursos en los clústeres exitosos, aquellos en los que exportamos, las exportaciones no tradicionales, etcétera. Pero no se está enfocado así el tema, ¿no? Y permíteme, Jaime, una reflexión. O sea que no me está respondiendo a la pregunta. No, sí. A ver, vamos, los clústeres sí son importantes. Tenemos ya identificadas zonas, cuero calzado, por ejemplo, uno va a Trujillo y encuentra ahí cómo se ha venido desarrollando la actividad, y hay que fortalecerla. Pero hay un tema que hay que reflexionar, Jaime, en la línea de efectivamente la preocupación de ver cómo apoyamos los temas de innovación. Los gobiernos regionales, por ejemplo, tienen muchos recursos, las universidades. No te olvides que una parte de los recursos del canon se destinan a las universidades. Y la pregunta es, ¿cuánto ha producido la Universidad Peruana en temas de innovación tecnológica? Sí, pues. ¿Cuánto de aporte al desarrollo regional? Bueno, ahí se ha planteado armar una especie de fondo, ¿no? Un fondo nacional concursable también, con parte de los recursos de ese canon que van a las universidades, para que las propias universidades se presenten, pero no solamente las que tienen canon, ¿no?, sino también, por ejemplo, San Marcos no tiene un centavo de canon y tiene derecho a investigar también. Claro que sí. Entonces, porque ese tiene que ser también el papel, el rol que tiene que jugar la Universidad Peruana, ¿no? Investigación científica, pero que tiene que traducirse en productos. Hay que plantear esos fondos, algo, hay que hacer algo. Estamos en ello. Yo te comento, cuando he visitado algunas regiones he preguntado, ¿cuál es el aporte de la universidad producto del canon a la región? Y en verdad... Es que no tienen capacidad porque no tienen costumbre, no tienen investigadores, no tienen... Creo que además habían rigidez presupuestales, solo no se podía usar para pagar investigadores, por ejemplo. Entonces, no se puede gastar en gasto corriente, pero estos proyectos ahí no deberían tener restricciones, ¿no? Sí, pues. Bueno, ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, con la tercera convocatoria. Fue Jorge Villasante, ministro de la Producción. Vamos